pérdida de realidad y ese va a ser el último texto que entre en el parcial, ¿sí? Así que nos queda, hasta el segundo parcial, solamente este contenido. Para después del parcial nos va a quedar cuestión preliminar y alguna clase sobre perversión, que ya les adelanto, ¿sí? Que la primera semana de diciembre yo no voy a poder dar clases. Voy a estar afectado por otra responsabilidad en el hospital que no puedo faltar, que es esta clase. ¿Mm? Entonces, que es además la devolución de los parciales. Yo, cuando lleguemos a ese momento, les voy a dar los horarios de otra comisión para que puedan ir. Y vamos a hacer un horario especial entre nosotros para hacer las devoluciones de los parciales. Bueno, pero por ahora estamos acá. Vamos entonces con Duelo y Melancolía. Recuerden que nosotros estamos con una serie de textos de Freud donde él va hablando de algunos de los fenómenos de la psicosis y va, podemos decir, apuntalando, mejorando, ¿sí? Evolucionando su teoría respecto de la psicosis en diferentes aspectos. En este texto, Duelo y Melancolía, que es de 1915, o sea, muy cercano a Introducción al Narcisismo, vuelve a tocar el problema del narcisismo. O sea que parece que lo que le interesaba a Freud no era la melancolía en sí como cuadro psiquiátrico, sino que era ver cómo un montón de fenómenos que se presentan en la clínica remiten a esta cuestión del narcisismo que está de fondo. De fondo digo en el lugar de la causa, para ser más precisos. Bueno, yo les había dicho, les había pedido que ustedes leyeran el texto con una clave particular. Es decir, que le llenan el texto pensando en que el duelo, la melancolía y otros fenómenos clínicos que Freud nombra son en realidad posiciones que el sujeto puede tomar frente a la pérdida y que los fenómenos que se presentan en la clínica son consecuencia de esas posiciones que se han tomado frente a la pérdida. Una de ellas es el duelo. Tenemos además el duelo patológico, habíamos dicho. Profe, si estás Estamos viendo escribiendo, el cronograma. Ahí está. Bien, el duelo patológico, obviamente la melancolía es lo que nos interesa sobre todo en esta materia, en sus diferencias con el duelo patológico y el duelo, ¿no? Por supuesto. Pero es muy difícil hablar de patología en el caso del duelo. Ahora vamos a ver por qué. También es difícil hablar de normalidad en el caso del duelo. Bueno, y hay una cuarta opción. ¿Cuál es esa cuarta opción? ¿La encontraron en el texto? ¿Encontraron una cuarta posición frente a la pérdida? Bueno, vamos a dejar como signo de pregunta. No es fácil de encontrar, está medio Hablaba de la escondido. manía en ¿Cómo? un momento, La pero manía, no sé si es frente a la pérdida, en realidad. no, la manía es, ahora vamos a ver qué es. Está en relación a la melancolía, está en íntima relación a la melancolía. No, hay otra cuarta, pero está escondida. Bueno, vamos a verla ahora. ¿Por qué nosotros podemos decir reacciones frente a la pérdida? Porque Freud dice que tiene la misma ocasión. Son las mismas influencias de la vida que lo ocasionan. Pero fíjense que, y esto es importante para el esquema causal que nosotros manejamos, las influencias de la vida no es el único factor, piensen en las series causales, no es el único factor que influye, ¿sí?, en las manifestaciones de los sujetos, en las presentaciones clínicas, ¿sí? No es lo único. Hay algo más que influye en todo eso a nivel de la causa y es, como ya dijimos, mecanismo psíquico, etiología sexual, etc. Entonces, sí, las ocasiones de la vida que dan lugar al duelo patológico, a la melancolía, son las mismas, ¿sí? Que es la pérdida de un objeto. Pero lo que va a ser diferente en tanto reacciones del sujeto va a tener que ver, obviamente, con estas diferencias en la etiología. Y con una cuestión que ya les adelanto, que es electiva del sujeto. Una elección, por supuesto, que no es consciente, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más. Bueno, es importante también saber, nosotros vimos
cuando vimos locura maníaco-depresiva, vimos algo de melancolía. Eso que Kraepelin presentaba como depresión, incluso parte de lo que hoy se conoce como depresión, entra dentro del cuadro de la melancolía. Pero Freud advierte, casi al comienzo del texto, que la melancolía es una categoría muy amplia, muy amplia en psiquiatría, como muchas de las categorías en psiquiatría. No hay acuerdo entre los límites de este cuadro y de sus presentaciones, ¿sí? Y puede tener muchísimas formas clínicas. No sé si ustedes tuvieron algún teórico de melancolía ya, de melancolía en la psiquiatría, ¿eh? ¿No? Bueno. Y con Nora lo tuvimos ayer. Bueno, bien. ¿Y qué fue lo que pudieron ver de melancolía? Vimos la melancolía simple y delirante para C. Glass, y otro autor más, que no me acuerdo el apellido, pero era del tipo melancólico. Ajá, bien, Tellenbach. Bueno, el tipo melancólico es algo más bien del carácter melancólico, ¿no? No es el cuadro de la melancolía, sino una forma más de ser de los sujetos. Mientras que, bueno, tiene la melancolía con y sin delirio de Seglas. La melancolía sin delirio es justamente eso, una serie de fenómenos clínicos excluyendo el delirio. ¿Cuál es la forma que Freud toma acá de la melancolía? La delirante, me parece. La delirante, muy bien, exactamente. La forma que él va a recuperar de la melancolía es la forma delirante. Hay otras formas de la melancolía donde el delirio tiene la forma de la hipocondría, y entonces son una serie de experiencias y vivencias en el cuerpo, de destrucción del cuerpo, ¿sí? Es lo que se llama, es la melancolía de Cotard. Si les interesa melancolía, lo van a encontrar en el libro de psiquiatría de la cátedra. No estamos en esa, no vamos a definir precisamente qué es melancolía, sino que vamos a seguir a Freud, que agarra esta categoría de la psiquiatría y quiere hablar específicamente de un tipo de pacientes. Como les adelanté recién, es parte de lo que hoy consideraríamos dentro de la depresión, ¿sí? Ojo con la palabra depresión. Muchísimo cuidado. Es una palabra del sentido común que circula un montón, ¿sí? Desaprobé un parcial y estoy redeprimido. Bueno, eso no es melancolía, ¿sí? Desaprobé un parcial y estoy redeprimido no es melancolía, ¿sí? Al mismo tiempo, lo que hoy se considera depresión es muy ambiguo. Puede ser inhibición, puede ser tristeza, ¿sí? Pueden ser la simple desazón, puede ser, por ejemplo, la presentación inicial de Dora, ¿sí? ¿Se acuerdan del Tedium Vitae de Dora? Esta como falta de energía para la vida. Puede ser un polo de la bipolaridad actual también, la depresión, ¿sí? Puede ser una fase de la locura maníaco-depresiva, puede ser un montón de cosas. Entonces, para que ustedes tengan una idea, pueden asociar la melancolía con cierto tipo de depresión, pero las depresiones y la melancolía no son lo mismo. Profe, Sobre todo, hay una compañera queriendo entrar. no hay. No. No hay nadie queriendo entrar. ¿Cuál es el nombre de la compañera? Camila, Di Paolo. Decirle que salga y que vuelva a intentar entrar. Ahora sí. Bien, entonces no nos vamos a preocupar tanto por delimitar el cuadro de la melancolía, sí por hacer una distinción entre lo que es un duelo normal, entre comillas, vamos a ver por qué, y lo que excede el duelo, y lo que ya se convierte en algo patológico para Freud, ¿sí? Lo que implica un sufrimiento extra para el sujeto. Bueno, vamos a arrancar por el duelo. Lo tiene en la página 241, ¿sí? Es, como la melancolía, una reacción a la pérdida, habíamos dicho. Y Freud dice, no es normal, no es patológico, pero es importante
aclarar, y eso también lo dice Freud, esto está en la página 241, ¿sí? 242 al comienzo del texto. Es importante aclarar que todas estas reacciones frente a la pérdida son frente a la pérdida de un objeto significativo. Es decir, nadie hace un duelo por algo que le es indiferente. Si ustedes agarran el diario y leen, no sé, matan a un arquitecto para robarle el auto en la puerta de su casa. Qué mal, cuánta inseguridad, punto. Ahora, si esa persona es su pareja o su papá, obviamente, ¿sí?, va a haber algún tipo de reacción frente a eso. Entonces, es necesario, ¿sí?, para que haya una reacción frente a la pérdida, que la ausencia de ese objeto constituye una efectiva pérdida. Y cuando yo digo entonces que el objeto es significativo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué piensan? Piensen en todo lo que vimos en la clase pasada en Introducción al Narcisismo. ¿Qué significa que un objeto sea significativo? Que pueda desencadenar una reacción, que pueda constituir una pérdida para un sujeto. Que esté investido como objeto de amor. Muy bien. O sea, significativo es significativo libidinalmente. Es decir, que la ameba haya alargado sus pseudópodos y hayan ido a parar al objeto. ¿Sí? Para tomar esta analogía que usaba Freud en Introducción del Narcisismo. Entonces, partimos de la pérdida. Y cuando decimos pérdida, no es la ausencia de cualquier cosa, es la ausencia de un objeto significativo libidinalmente. Esto para todos los casos, para todas las reacciones frente a la pérdida. Bueno, ¿cómo está constituido el duelo? ¿Cómo se nos presenta el duelo? El duelo no es algo que se nos pueda presentar como normal. E incluso uno en la clínica a veces escucha los duelos y si no ha escuchado mucho, si no tiene recorridos, se asusta un poco por la presentación que está teniendo la persona, ¿sí? Hay que aclarar que cuando digo pérdida no se refiere solamente a la muerte de una persona, es el caso más común. Pero la pérdida puede ser la pérdida del amor de esa persona, puede ser la pérdida de algo preciado, de algún proyecto en la vida que se cae, por ejemplo, de algún ideal que se cae, o la idealización de una persona misma que se cae también sin que perdamos su amor. Si esta pérdida puede ser un montón de cosas, no significa que alguien se tiene que morir para perder eso. Bien, ¿cómo se presenta el duelo clínicamente? ¿Qué es el duelo? Lo que está en primer lugar, dice Freud, es la desazón dolida. Una idea de profunda tristeza y dolor, ¿sí? La persona se presenta con eso en primer plano. En la Facultad de Psicología se hace mucho hincapié en el trabajo del duelo, lo cual no está mal, es cierto que el duelo es un trabajo, pero el fenómeno que se presenta ante nosotros, el trabajo del duelo es algo que nosotros deducimos. El fenómeno que se nos presenta es el de dolor, ¿sí? Es el de una persona triste, doliente, no una persona que dice, ay, qué cansada que estoy por todo lo que estoy trabajando psíquicamente. No, lo que se nos presenta del duelo, nosotros podemos darnos cuenta de que una persona está en duelo porque está dolida, porque está triste. Eso viene de la mano de una cancelación del interés por el mundo, así lo dice Freud. Una especie de indiferencia a todo lo que no tenga que ver con esa pérdida, con ese objeto que no está más. Esta cancelación del interés por el mundo a veces nos puede resultar patológica, porque a veces podemos pensar que es una inhibición extrema. Nada en el mundo importa, si no hay ganas de hacer absolutamente nada, todos los proyectos y todos los intereses, como dice Freud, incluso libidinales, que estaban antes de esa pérdida, desaparecen. El sujeto de alguna manera se repliega, pero vamos a ver que hay un repliegue distinto al que nosotros podemos encontrar en la melancolía. Freud dice que esto es un extrañamiento productivo. Extrañamiento productivo
significa que es alejarse del mundo justamente para realizar el trabajo del duelo, que ahora vamos a ver qué es. Bien, hay una característica importantísima del duelo, y es que más allá de no tener una fecha fija, y nosotros no podemos establecer un periodo de tiempo preciso para el duelo cursa dentro de un periodo de tiempo y culmina. El duelo no se extiende indefinidamente. Esta cancelación del interés por el mundo es producto del duelo y no de ninguna otra cosa, ¿sí? No es producto de un repliegue esquizofrénico, del autismo, por ejemplo, no es producto de una demencia precoz que avanza, no es producto de una inhibición neurótica extrema, ¿sí? Como puede ser una fobia, por ejemplo, no es nada de eso. Es simplemente secundaria al proceso del duelo, y cuando el proceso del duelo culmina, la cancelación del interés por el mundo y la desazón dolida desaparecen, ¿sí? Entonces el duelo se da en un periodo de tiempo. Pero es periodo de tiempo que sabemos que tiene que ver con el sujeto, el momento de su vida, la pérdida, si no podemos establecerlo con anterioridad. Bien, podemos decir que esa es la clínica del duelo, cómo se presenta un paciente que está en duelo. La clínica de la melancolía tiene las mismas características. La clínica de la melancolía también presenta desazón dolida. La clínica de la melancolía también presenta cancelación del interés por el mundo, ¿sí? Los pacientes tienen eso también. Pero se le suma algo que en el duelo no está. Y eso que en el duelo no está es lo que Freud va a llamar inicialmente rebaja del sentimiento de sí. Perdón, estoy en la melancolía, no en el duelo patológico. Ahí está. Rebaja del sentimiento de sí. Autorreproches y autodenigraciones. Esto es muy importante. Esto no está en el duelo. La persona dolida se siente mal, no le interesa nada de la vida, pero no se denigra. En el caso de la melancolía aparece lo mismo, pero personas que no solo se reprochan un montón de condiciones en relación a esa pérdida, sino que además se denigran. ¿Qué quiere decir que se denigran? Yo soy una porquería. Yo soy la peor basura del mundo. Yo soy una mierda. No sé cómo usted, como me dijo una vez un paciente, no sé cómo usted soporta estar cerca mío. Porque yo soy una porquería para todo y arruino todo lo que está cerca. Y fíjense que son pacientes muy persistentes en esto, en estas autodenigraciones. Prácticamente no hablan de otra cosa que de la porquería que ellos son. ¿Qué dice Freud? El yo es indigno, estéril, moralmente despreciable. Se deprocha y se denigra. Fíjense que estamos ante algo que nos llama mucho la atención. Parece ser absolutamente lo contrario de qué, de algo que vimos la clase pasada. Estamos en las antípodas de qué cosa. ¿Delirio de grandeza? Ah. Claro, el delirio de grandeza. Clínicamente, ahora vamos a ver que a nivel de la metapsicología no es tan así. Pero clínicamente estamos en las antípodas del delirio de grandeza. Lejos de ser una persona maravillosa que puede todo, etc., es una ruina absoluta. A veces se habla incluso de ideas de ruina. Esto puede llegar a tener también una percepción del cuerpo sumamente alterada. Profe, incluso en un momento del texto lo llama delirio de insignificancia, ¿o no? Ah, muy bien, ahí iba. Freud lo llama delirio de insignificancia.
En la psiquiatría se le pone otro nombre, me parece un poco más acertado, porque no se trata solo de insignificancia acá. Freud lo llama así, pero no es solo que el sujeto es insignificante. El sujeto es una porquería y no pierde oportunidad de decirlo, ¿sí? Cada vez que el sujeto habla, toda su vida comienza a girar alrededor de la idea de ser una porquería. Delirio de insignificancia, la psiquiatría lo llama delirio de indignidad. El sujeto es indigno, no es digno de este mundo, de los demás, sí. Es lo peor que existe. Yo tenía un paciente que decía, me miro al espejo y veo una mancha en el universo. Soy una mancha negra en el universo. Soy la peor porquería del universo. Esto, obviamente, es una forma extrema, pero que se presenta en la clínica, lo van a escuchar eventualmente, quienes se dediquen a la clínica. Hay formas más sutiles de presentación del delirio de insignificancia o de indignidad. Hay formas donde a veces no nos queda del todo claro si se trata o no de un delirio. Y personas que de repente se piensan a sí mismas como un resto, como un despojo, como un abandono, ¿sí? Y en sus actos muchas veces recrean eso. A veces es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial. Diría que de todas las formas en que se puede presentar la psicosis, y ahora vamos a ver por qué la melancolía tiene que ver con la psicosis, de todos los tipos clínicos de la psicosis, la melancolía muchas veces es el más difícil de diagnosticar. Pero cuando el delirio de indignidad es claro, ¿sí? Nos queda clarísima cuál es la diferencia con el duelo. ¿Sí? Porque todo esto no está en el duelo. Ahora, uno de estos elementos que nombramos recién, ya lo habíamos visto en algún lado. Uno de estos elementos, ¿sí? Que les nombré recién, ya lo habíamos trabajado. A ver si descubren cuál es ese elemento. Los autorreproches. Los autorreproches, muy bien. Los autorreproches nosotros los habíamos encontrado en la neurosis obsesiva. ¿Se acuerdan? El capítulo, bueno, el nombre de las ratas y además el capítulo 5 del yo y el ello. ¿Se acuerdan que el neurótico obsesivo, por la acción del superyo, se reprochaba un montón de cuestiones? Y particularmente el hombre de las ratas se hacía un reproche en relación a su padre. ¿Cuál era ese reproche? De que había Vamos. muerto y él Sí. no lo había ido a ver. Y él no lo había visto en el momento en el que el padre había muerto, exactamente. Bueno, ese reproche se sostenía muchos años después de la muerte del padre. Y con Freud habíamos dicho, ¿sí?, que este reproche que se sostenía nos mostraba que ese duelo no se había terminado de realizar y que entonces ese duelo era patológico. Cuando nosotros hablamos de duelo patológico, hablamos de los mismos elementos en A, ¿sí?, a lo cual se le suman los autorreproches. Los autorreproches entonces no son exclusivos de la melancolía, aparecen en los duelos patológicos. Ahora, ¿qué sucede con el sujeto obsesivo o neurótico en general en el duelo patológico? ¿Qué hace el sujeto con estos reproches? Como que lucha y reniega de ellos. Muy bien. Yo estaba en el capítulo